investigación relacionados con comportamientos de la planta asociados a la fotobiología y al fotoperiodo, partiendo de una idea de que es la reducción de costos de producción y trabajando toda la parte de fenología, fisiología, metabología y transcriptómica en plantas de cannabis. Gracias. Entonces, siguiendo el orden del día planteado, vamos a empezar con la presentación de Andrés Felipe Pinzón. ¿Listo? Somos tuyos y muchas gracias por venir. Tenemos muchas ganas de esta exposición en serio. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Como ya les dije, mi nombre es Andrés Felipe Pinzón. Soy Master Grower, soy geólogo de la Universidad de Buenos Aires y soy biólogo de la Universidad Militar. En la actualidad voy a empezar mi maestría en biotecnología, donde me voy a dedicar a manejar CRISPR-Cas9 para la edición de prender y apagar los genes de los terpenos que ya les voy a comentar. Como tal, el proyecto es un proyecto que en este momento me va a empezar a financiar el SENA, el Tecnoparque de acá de Cazucá, y pues es un proyecto, va a ser un megaproyecto porque nos vamos a dedicar a la propagación masiva y conservación de materiales genéticos de cannabis sativa registrados acá en Colombia. Como ustedes más o menos les voy a contar por encima qué es lo que se piensa hacer. El material que se va a seleccionar pues son materiales que ya están registrados en el Registro Nacional de Cultivares. La idea es buscar microclimas muy específicos de genéticas que las personas tengan en sus lugares específicos y a partir de esos materiales hacer unas cromatografías acopladas a masas. Ya depende si sea gases, masas, ya depende de qué metabolitos queramos analizar, y a partir de esto seleccionar unas plantas muy específicas con unos metabolitos muy específicos, porque si nos ponemos a cultivar solo CBD y THC, la ciencia se queda parada. La idea es que empecemos a cultivar terpenos específicos, flavonoides específicos o cannabinoides también muy específicos. Eso es el resultado de una de mis plantas. Es una cromatografía de gases acoplado a masas. Quiero mostrarles que es una genética muy especial porque en su aceite ya extraído con hexano más o menos me está dando un 4,59% de una molécula que se llama hitoxigenin. Esta molécula, como les dije, en la actualidad se utiliza para el tratamiento de cáncer de ojo. Además de eso, tiene un valor agregado. El litro de esta molécula es alrededor de los el gramo de esta molécula es alrededor de los $15.000. ¿Sí? La idea también de esto es poder conservar esos materiales que tienen cualidades o características muy específicas, pues se hace mediante un protocolo in vitro muy sencillo. Lo que les quiero mostrar acá es que ya existen materiales genéticos de cannabis secuenciados. Ya podemos conocer, como tal mi trabajo va a ser buscar esos metabolitos. A partir de esos metabolitos, reconocer cuáles son las rutas que llevan a llegar a este metabolito específico y prender y apagar genes para que la cascada de la planta sea más directa a la producción de este metabolito específico, que se puede producir con unas condiciones ya de microclimas particulares. También les quiero mostrar que prácticamente uno puede encontrar en el Gene Bank como tal el genoma o los genes que a uno le interesaría prender y apagar, y mediante la tecnología de CRISPR-Cas9 aumentar la producción de esos metabolitos, pues para que no solo nos dedicamos a producir CBD y THC, sino metabolitos muy específicos, que es realmente lo que Colombia es potencia. Nosotros somos potencia en terpenos. Eso es prácticamente va a ser mi trabajo. Ya tengo identificado no solo la hitoxigenin, tengo un sinnúmero de moléculas muy interesantes que pueden potencializar el mercado de los terpenos en Colombia.
Gracias. Gracias, Felipe. Señores, muchas gracias. Gracias, Felipe. En serio es satisfactorio ver personas que están trabajando tan a fondo. Y no habíamos quedado con la clase completa hace 15 o 20 días porque se hablaron de estos temas, de CRISPR-Cas y todo esto que vamos a ahondar más tarde en preguntas y quedamos ahí de, bueno, ¿qué más está haciendo el Colombia? Entonces, muchas gracias. Las preguntas y el debate lo hacemos después. Ahora sigue la exposición de Brian González. Bueno, muchísimas gracias. Básicamente nuestra investigación se fundamentó en como les comentaba, en la necesidad de disminuir los costos de producción del cultivo de cannabis, puesto que la infraestructura lumínica es uno de los costos más elevados que tiene la industria, ¿sí? Ya sea autocultivo, a nivel industrial, ensayos, bueno. Entonces la idea de nosotros se fundamentó en justamente disminuir esos costos. Pues como les comentaba, mi nombre es Brian González, soy estudiante de la maestría en Ciencias Agrarias en la línea de investigación de fisiología vegetal. Adscrito y hago parte del grupo de investigación de fisiología, profesional Luz Marina Melgarén, de biología. Y el proyecto en el cual ahorita estamos trabajando se llama, pues está titulado como Modulación de la floración de cannabis a partir de interrupción de la noche. En este proyecto nosotros en este proyecto lo que hicimos nosotros pues básicamente es reducir las 6 horas de luz que se le dan a las plantas, convirtiéndolas de un 18:6 a un 23:1, 23 de oscuridad y 1 de luz, ¿sí? ¿Cómo lo hicimos? Pues hicimos el montaje de 4 tratamientos. Dentro de los 4 tratamientos tenemos el 18:6, que es el tratamiento comercial, un tratamiento pues, que todos como que lo hacemos. Un segundo tratamiento en el cual dividimos una noche larga en 2 noches cortas con un pulso de 1 hora de luz en medio de la noche, ¿sí? Un tercer tratamiento es esa misma hora dividida en 4 pulsos a lo largo de la noche cada 15 minutos. Entonces de 8:45 a 9, 9:45 a 10, 10:45 a 11 y 11:45 a 12. Y un cuarto tratamiento que es el testigo absoluto, el control, que es el de 12-12 para ver pues, que si hay en efecto una floración cuando el fotoperiodo es 12-12. ¿Listo? Trabajamos con una variedad de la Santa, la variedad estrella de la Santa, Estelita CBD, a partir de esquejes, si no me equivoco, tiene como un mes de corte, de enraizamiento, y nos llevamos a 6 semanas en etapa vegetativa y 6 semanas con tratamiento de luz. ¿Listo? En ello, nosotros planteamos 5 posibles resultados, de los cuales pues, tenemos la parte de fenología, en el cual sabemos si hay cambios o no hay cambios en la morfología de la planta, si están en vegetativo, si están en floración, variándola con una tabla, la BSH. Hicimos una parte de fisiología donde vemos si hay o no hay cambios en el comportamiento fisiológico como tal de la planta, identificando de pronto si hay algún tipo de respuesta a esa luz, ¿sí? Si hace fotosíntesis, si no sirve para hacer fotosíntesis, si hay apertura estomática, si crece, no crece, si se desarrolla o si se estanca, si transpira, si respira. Bueno, hicimos varios puntos ahí. Y pues todo esto va soportado en la producción, buscando como tal pues todo lo que a todos nos interesa, que va más allá de la flor. Me uno lo que decía Felipe, es la producción de metabolitos secundarios en la planta. O sea, no es tanto sacar flor y producir flor, sino pues ir detrás de eso que tiene la flor, ¿cierto? Ya una vez obtenidos los datos de producción, hicimos una parte de metabolómica en la cual buscamos las respuestas de los tratamientos en cuanto a metabolitos secundarios. Lo hicimos por una cromatografía de gases con la Universidad de los Andes. Y por último, pues son dos objetivos juntos.
la parte de transcriptómica, que es hacer la secuenciación y generar las bibliotecas para ver el encendido o el apagado de los genes relacionados a fotoperiodo de floración. Genes tales como los de ciclo circadiano, los de floración, toda la cascada de floración, desde que se induce o no se induce el tratamiento. ¿Listo? Entonces, básicamente, eso es como un breve resumen de todo el trabajo que hemos desarrollado de la mano de la Santa, pues, como el Tropical Seed, de la Universidad de los Andes, de la Universidad Nacional, Nitrogen en Corea, y pues varias entidades y varias empresas que estamos interesados en la investigación de cannabis. Muchas gracias. Un aplauso. Ya van varias clases, 6, 7 clases, estamos cansados, pero bueno, no importa. ¿Me regalan luces allá atrás, por favor? Entonces, ustedes han hablado de apagar y prender genes, ¿sí? Eso, por favor, de la manera más sencilla, explíquenme para que a todos nos quede súper claro en qué consiste eso. La biología molecular tiene un dogma, ¿no? Que es transcribirse, replicarse y traducirse. Cuando uno entiende este proceso, sabes que hay agentes externos. Realmente lo que a mí me encanta es la metabolómica. Y cuando uno estudia una planta, uno lo que estudia es el metabotipo. Cuando tú estudias el metabotipo es cómo varían los genes y el ambiente y cuál es el resultado de ese metabotipo. El metabotipo es el conjunto de todos los metabolitos que puede producir la planta. Todo el metabolismo secundario que la planta puede generar. Entonces, cuando tú entiendes el dogma de la biología molecular, entiendes que un factor externo puede prender y apagar genes. ¿Por qué? Porque la concentración no sé, digamos, en el ejemplo de la floración se induce cuando uno estimula dos fitocromos, que es el 666 y el 720. Esos son los sensores que le permiten a la planta identificar cuándo hay sol y cuándo no hay sol, o cuándo hay luz en un cultivo. Entonces, cuando pasa eso, prende y apaga no solo la floración, sino una cadena de un sinnúmero de moléculas que la planta puede producir. Entonces, como las plantas son tan plásticas y por toda esta poliploidía que tiene, por ese gran genoma que tiene, puede prender y apagar genes. Un simple interruptor puede ser la luz, otro puede ser la fertilización, otro puede ser los tipos de luz. Entonces la idea es, contrastado con lo que yo hago, es buscar en las condiciones como la gente cultiva, encontrar esos metabolitos interesantes y ver qué podemos prender y apagar para saber cómo producir ese metabolito. Sí, lo que decíamos de los tipos de luz, entendemos que la luz roja, rojo lejano, azul, verde, amarillo, todos tienen de cierta manera una participación en el interior de la planta, ¿sí? Entonces, los lóbulos activadores, el PF, el PFR, que se encienden a partir de relación de la luz roja y rojo lejano, desencadenan una serie de metabolitos y una serie de transcritos, que es la parte transcriptómica que estamos tratando de averiguar. Entonces, cannabis es una planta 2.0, digo yo, que es una planta que requiere muchísima investigación y que todavía pues estamos como en ese desarrollo. Entonces, lo más cercano, comillas, es los trabajos que se han hecho con crisantemo, encontrando que el crisantemo también es una planta de día corto, requiere, digamos que, ciertas condiciones como las del cannabis para llevar a cabo la floración. Entonces, a partir de ahí empezamos a desglosar todos los genes que habían en el crisantemo, a ver si en cannabis estaban, y hemos encontrado una cascada de genes como Constans, Leafy, la del ciclo circadiano, HD3, H1A, que son genes asociados a floración, que al final se van a convertir todavía no se sabe qué es, parece que es una proteína, que es el forigen, y que allá es donde vamos a llegar. Pero entonces la idea es no pasar por todos los pasos que requiere,
sino encontrar si con una luz azul, rojo, rojo lejano, amarilla, verde, con el color que sea, me evito esa cascada y activo una señalizando la otra inmediatamente, o qué proporción de una me activa otra, y eso pues está asociado a una cascada de metabolitos. Y bueno, eso es un sinfín de cosas, un montón de información todavía que está como muy oscura, por decirlo así, hay áreas muy grises todavía en la investigación, pero pues más o menos eso es, encontrar como esos switches responsables de cada cosa. Y es un trabajo que estamos relacionando pues, a una parte epigenética, donde hay un cambio, una alteración a raíz de un factor ambiental, ¿sí? Como la luz, por ejemplo. Muchas gracias. Como pueden ver, lo que vimos en el curso es apenas como la punta del iceberg de todo lo que hay que averiguar. Y precisamente hoy estábamos hablando de bueno, cómo producir limpio, ¿sí? Que cumpla estándares, todo eso, pero además estable en el tiempo. Según les entiendo, en este asunto de la genética hay muchos switches para moverse, ¿sí? Hay un montón de cosas que cambian por la influencia del ambiente, bueno, todo lo que eso significa, pero entonces desde esa óptica que ustedes nos acaban de describir, de esos trabajos tan bonitos y tan profundos, ¿qué piensan ustedes entonces de esta estabilidad que pide la industria farmacéutica en el cannabis? ¿Es realmente posible siempre prender y apagar los mismos switches una y otra vez? Yo pienso que es lograble, no en un corto plazo, más a un mediano o largo plazo, por lo que justamente decía Felipe, hay mucha, porque hoy día todavía hay mucha hibridación en cannabis, hay mucho desarrollo, y como esos cruces y esa cantidad de genes sueltos, comillas, entre variedades es lo que de pronto dificultaría un poco como esa homogeneidad en el tratamiento de las plantas, ¿cierto? La mayoría, puedo hablar de un 70 o 80%, y pues me corrigen, que pues, funcionan 18-6, con excepto de algunas variedades. Podría funcionar el tratamiento de una hora, pero las respuestas van a ser completamente diferentes. O sea, si es evitar floración, puede ser, pero vamos a alterar lo que está de ahí para atrás, ¿sí? Toda la parte de metabolitos y toda la parte de pues, los transcritos como tal. Y a ver, pues hablar de producción también. Entonces, pues siempre eso pensaría que está como, yo lo veo muy largo. Gracias. Y Andrés Felipe. Yo digo que sí se puede hacer, porque si encontramos los metabolitos específicos que producen una variedad en un microclima específico, podemos coger esa planta, hacerle control C, control B con propagación in vitro. Claramente ahí, dentro de la propagación in vitro, es complejo porque hay algo que se llama variaciones homoclonales. Hasta hay diferencias entre los mismos clones. Bueno, ¿y el público? ¿Qué quiere saber el público? Pues una pregunta respecto al genoma. Según lo que usted dice o lo que yo entiendo, por ejemplo, eso es como engañar la planta a que se acostumbre, digamos, a que si hay luz o no hay luz. Entonces, como a ganarla que en ese momento ella está percibiendo que está recibiendo la luz, de acuerdo a los números de los genomas que usted mencionó. ¿Sí? Entonces, no, la planta, pues en el estado de que se está cultivando, digamos, aquí, pues necesitamos mucha luz, pero en el momento no la hay. Entonces, podemos hacer esa cuestión de que la planta se sienta engañada y que esté percibiendo luz. Que se sienta engañada. Sí, porque según lo que me dice en el ADN que usted puede apagar o prender, sí, decir, no, en esta parte vea que el ADN de la mata para apagar no perciba que hay oscuridad, aunque esté pleno día. Pero eso es más o menos lo que yo entiendo. Yo creo que sí, uno podría suprimir, no sé si PR o PFR, y que la planta no identifique el ciclo circadiano. Sí, de pronto es un silenciamiento génico que podría hacer, pero pues se solaparían resultados, o se solaparían, digamos, observaciones como tal,
en cuanto a la memoria o a la plasticidad que puedan tener las plantas. ¿Sí? Si yo tengo una planta que funciona en anegamiento, los hijos de esa planta o esquejes o semillas van a salir con cierta resistencia o tolerancia al anegamiento. Entonces eso se considera como una memoria de la planta, memoria génica. Entonces, si yo tengo una planta que no florece porque le doy 2 horas en la noche nomás, quizá de ahí las generaciones posteriores tengan esa información ya en sí y funcione. ¿Sí? Entonces ya es más buscar la estabilidad de un material en un microclima o en una zona como tal, pero pues eso me negaría la posibilidad de hablar de forma general para tal, pues, las plantas de cannabis, como tal, ¿sí? Pero pues eso va más asociado a la parte de memoria, podría ser, y pues trabajando a través de eso ya el silenciamiento génico. Se puede a través del tiempo, como las dalracias que crecen a 12 tranquilamente. Fue un proceso de que ellas poco a poco se fueron adaptando y siendo las generaciones, aquí solo hay 12 horas de luz. Pero si recordamos la memoria de ella es de originario del paso del Tíbet, entonces es una planta que en su genoma tiene impregnado que hay estaciones. Pero digamos, desde ese punto de vista, ¿cómo sería la agregabilidad de esta cuestión de la percepción de la luz? Porque si dice que es algo que es como más reciente, bueno, en su origen de la planta, pues está más implantable día corto. Pero las plantas que crecen aquí 12, 7 meses, ¿cómo sería la agregabilidad de esos caracteres? O sea, hibridando, por ejemplo, una Landres, como usted dice, con variedades que necesitan en este momento complemento el fotolumínico. Ahí nos tocaría identificar los genes directamente, pues lo que tú estás haciendo. Todos esos fluorígenos, porque no solo es una cosa que induce la floración, son un sinnúmero de factores. Si podemos identificar eso, lo podríamos hacer. Sabiendo qué genes se prenden y se apagan, yo puedo de pronto saber cómo nos tocaría comparar transcriptómicamente qué se prende y se apaga con una que de pronto sea una que crezca ya, y ver cómo se comportan en el transcriptoma y ver de pronto ahí qué genes qué genes están prendiendo y apagando y compararlos. Creo que sería una manera más fácil de entender por qué puede crecer a 12-12. Sí, o sea, que como pues, generar híbridos que igual tengan una buena calidad de metabolitos, pero que no requieran... El problema es que los híbridos traen esa memoria también. Ese es realmente el problema de los híbridos acá. Que sí o sí van a requerir algo de luz. Pues es lo que yo creo que pasa genéticamente. Claro, escucharlos a ustedes me hace pensar en una continuidad que hay entre la semilla, clon, la genética, el suelo y el territorio, la forma en cómo se cultiva, cómo se quiere la planta, las prácticas culturales y una dolencia específica. Algo muy hacia la fórmula magistral, tal vez, ¿no? Que no sé ustedes qué piensan, pero va en total contravía de la estandarización que pide el mundo farmacéutico, ¿eh? Y lo estamos viendo desde lo más profundo del conocimiento que hay en Colombia, que reitero los agradecimientos por venir. Estamos trayendo aquí una banda tremenda a hablar, entre ellos ustedes. Es lo más avanzado que hay en Colombia sobre esto y nos está mostrando que desde la ciencia está bien difícil lograr lo que pide el mercado. ¿Listo? Andrés Felipe nombró algo que creo que no hemos ahondado y es su proyecto con genéticas colombianas, con el SENA. ¿Nos podría contar un poquitico más de eso, por favor? Sí, la idea del proyecto del SENA es, como les dije, es un megaproyecto, pero va arrancando por partes. La parte inicial es buscar genéticas colombianas en todo Colombia, en los diferentes pisos térmicos. Coger estas genéticas, primero que todo, hacer un análisis de metabolitos secundarios muy completo, hacerle por HPLC acoplado a masas y por gases masas, y lo que se puede hacer
identificar esas moléculas raras, porque a veces uno encuentra metabolitos que ni siquiera están descritos. Entonces toca mandarle a hacer eso, una resonancia magnética nuclear y construir hasta los metabolitos, porque, como les digo, la planta está plástica que puede producir, o sea, existen 300.000 metabolitos secundarios que la planta puede producir. Y cada microclima puede permitir que genere eso. Entonces la idea es estudiarlas muy bien, ver qué metabolitos pueden producir y conservarlas, para después poder hacerle control C, control B a ese metabolito que se produce en esa región, con esas condiciones específicas con las que la gente cultiva, los fertilizantes que usan, los bombillos que usan, el pellizco que le pegan, que la despelucada, que la desfoliación que le hacen, un sinnúmero de variables que solo se hacen en ese lugar. Por eso es importante de pronto enfocarse en la búsqueda de metabolitos en ese lugar, de metabolitos específicos. De THC pues ya se está haciendo, pero sigue siendo complejo. Por lo que les digo, hay variabilidad dentro de los mismos clones. Gracias, Felipe. Muy teso, tremendo haber hecho esa gestión, pues porque el SENA es parte de lo que llamamos el Estado colombiano, ¿cierto? Y bueno, pues aprovecho, si me lo permites, pues las personas que quieran poner genéticas, creo que la mejor persona para conservarlo en este momento eres tú por el estructurado del proyecto. Muchas gracias. Ahora, volviendo a lo que nos expuso Brian, cuando uno anda metido en este cuento de producir cannabis a gran escala, el residuo de la luz es realmente un dolor de cabeza. Entonces, ya doy otra palabra. Brian, dentro de lo que su merced ha estudiado, sin comprometerse obviamente, sí existe la forma para que bajemos ese impacto ambiental, porque no es solo el costo de la luz, es la huella de carbono. Sí existe forma para que podamos seguir cultivando esta variedad que viene de allá, es indiscutible, tiene memoria, que le gusta la luz en exceso. ¿Hay forma de hacerlo mejor? Sí, uno de nuestros principales resultados es que, pues, gracias a toda la parte técnica y profesional que está en el proyecto, obtuvimos muy buenos resultados en el segundo tratamiento y nuestra hipótesis realmente funcionó, que es que las plantas no florecen dividiendo una noche larga en 2 noches cortas, con la interrupción de una sola hora en medio de la noche, ¿sí? Y esto nosotros buscamos comprobarlo pues, con el transcriptoma, donde vemos que hay una acumulación y con la luz pues, vuelve y cae en la acumulación de esos transcritos y no va a florecer. En cuanto al residuo de la luz, que es lo que a muchos de los que cultivamos, bien sea a gran escala o pues, en la casa, sí hay una merma en el consumo y es muy importante en el consumo de energía, y podemos hablar de una reducción de un 70 o 75% en los costos de energía como tal. Y esto no es lo más bonito del proyecto. Lo más bonito es que la producción aumenta, tiende a aumentar entre un 5 y un 10%, y lo más bonito todavía es que hay metabolitos que se expresan en ese tratamiento y no en el tratamiento de 18-6. Entonces tenemos riesgo de flor seca y la producción de metabolitos secundarios que van como adjuntos a eso. Entonces son resultados bien interesantes, son resultados que de hecho los estamos probando en otros suelos, en otros pisos térmicos, y pues vamos a ver cómo va. Pero hasta el momento sí ha dado resultado. Muchas gracias. Atrás había una pregunta. Bueno, la pregunta es que últimamente vi como un comentario de alguna persona que decía que no necesariamente es como extenderle el ciclo a la planta para que no florezca, digámoslo así, sino que ella para florecer necesita 12 horas, ¿verdad? Entonces no era de extenderle el 18-6, sino que, digamos, para mantener el vegetativo le aumentaban solo 2 horas, o sea, digamos un 14-10. Y bueno, según esa persona que lo hacía en cierta parte de Colombia, a él le funcionaba y las plantas no florecían, y pues también creo que ahí tenía un ahorro energético porque pues, disminuyó las horas de 6 horas a 2 horas.
Quería saber si de pronto hicieron o sabes algo de como ese tratamiento. Ese tratamiento no lo hicimos, pero tenemos claro que hay un rango. Entonces, por debajo de 14 horas y media, como tal, puede que la planta florezca. Sí, por encima de 14 horas, no florece. Pero es un rango, entonces podemos hablar de 1 a 2 horas, 3 horas. Lo hicimos con 1 hora porque fue la bibliografía que encontramos en trabajos de arroz, en trabajos de crisantemo, trabajos de pompón, en Arabidopsis, pero Arabidopsis funciona lo contrario. ¿A qué hora le apagaron la luz? ¿A qué? ¿A qué hora le apagaron la luz? ¿O era indoor? ¿O fue en greenhouse? Fue en invernadero, lo hicimos en invernadero y se le apagaba la luz el 18.6, se apagaba a medianoche, normal. Trabajamos con bombillos de 6500 Kelvin, luz blanca, la luz que todo el mundo usa, porque es la idea, hacerlo como todo el mundo lo hace para ver si funciona y que no haya solapamiento entre los resultados. El de 1 hora se prendió de 11 a 12, no más, 11 de la noche a 12 de la noche. Los de 15 minutos fue de 8 y 45, 9, 9 y 45, 10, 10 y 45, 11 y 11 y 45, 12. 15 minuticos, 4 veces en la noche. Y el 12, 12 sí normal. Entonces, ese de 1 hora, pues dividiendo esa noche larga donde se acumulan muchos transcritos para floración, vimos que al prenderla 1 hora es suficiente para que esos transcritos caigan, y cuando se vuelva a apagar otra vez tienen que empezar a acumularse, pero no se acumulan hasta antes de las 6 de la mañana. Entonces a las 6 de la mañana o a las 5, 5 y media de la mañana, donde ya hay luz, vuelven otra vez a caer y se evita la floración, ¿sí? Ese de 2 horas no se ha hecho, y pues trabajar con luz, uno, que es bien difícil modular el tema de la luz porque la luz se puede escapar por cualquier lado, y eso también pues está asociado a muchas cosas. Es interesante de pronto qué diferencia habría si yo la dejo de 6 a 8, de 8 a 10 o incluso de 4 de la mañana a 6 de la mañana. Puede que haya cambios, pero pues no tengo la información. Porque es que también a veces, digamos, acá en Bogotá, depende del clima, a veces también es bueno hacer como el complemento lumínico después de las 2, digamos, empezar después a las 2, o yo lo hacía, empezaba a las 12 el complemento y ya lo continuaba con el ciclo normal, y a las 6 de la tarde ahí ya total oscuridad. Sí, pero entonces estoy cambiando como las horas del orden, exacto. Sí, pero lo hacía más era como por el tema de la humedad y todo, por lo que en las noches ya era un poco más húmedo. Claro, y pues depende de la luz, si genera o no genera calor, la intensidad de la luz, el color de la luz. Es que hay muchas cosas con las que uno puede jugar y que uno puede meter dentro de esos ensayos, ¿sí? No sabemos si el orden si es 6 de la tarde a 12 de la noche o es de la noche a 6 de la mañana cambie, altere, y depende de la región, porque también adherido a eso está la radiación fotosintéticamente activa de la planta. Entonces depende del bombillo si hace o no genera fotosíntesis, entonces puede que cambie y puede que haya más fijación de carbono. O sea, hay muchas cosas que están detrás de eso. No sé qué resultados tuvo, o si tuvo los mismos resultados de 12 de la noche a 6 de la mañana. Sí, obviamente no continuaba el periodo de vegetación. Pues sí, Se mantenía. cumplía el complemento. Ok, sí, se puede dar. Lo que Pero sí, nos falta mucha investigación porque hay sí, muchas claro. cosas pendientes, sí. Pero sí, sí se puede dar. Hay una pregunta allá atrás, claro. Y digamos en cantidad, ¿qué tantos fotones puede asimilar la planta en su mejor escenario, así con complemento de CO2 y buena temperatura? Ella llega a lo que se llama el punto de compensación lumínica y deja de hacer fotosíntesis. Me pasa la dorada. Entonces yo escogí la dorada porque yo la relampagué hace 5 horas de luz, sí o sí. Potencia. Normalmente hay algo que se llama el punto de saturación lumínica y el punto de compensación, que es cuando es una curva donde la planta llega a cierto punto porque no puede haber más CO2 en la atmósfera y sigue constante la fotosíntesis.
haya más luz, la planta sigue haciendo la misma fotosíntesis. O se fotoinhibe. O se contamina, exactamente. Pero- O fotorrespira. Sí, o fotorrespira. Algo que vimos con un IRGA 11800 que nos prestó la OPCC, la Universidad de Tunja, que vimos con Estelita. Algo bien curioso, sometimos las plantas, las llevamos, mejor dicho, a lo más que podían, y a 3800 micromoles no se fotoinhibe, seguía respirando. O sea, es una planta altamente eficiente en el uso de la luz. O sea, Hay que entender que la planta se puede comportar como C3 o como C4. sí, Se puede comportar de las dos maneras. y que es antihistomática y que eso le ayuda a la planta. Por ejemplo, en Estelita sí tenemos estomas en la parte, en el ácido en vez de las hojas. Y eso permite que ella sea más eficiente todavía. ¿Sí? Entonces, todavía nosotros encontramos muchas cosas y mucha información con eso. Y vemos que a 3800 micromoles la planta seguía trabajando común y corriente, o sea, no sé, por debajo de 120 micromoles ya ella no hace nada, o sea, ya ahí quedó. Y con luz hay plantas donde con 5, 6, 10 micromoles evitan floración, pero hay otras que por más de 200, 300 ellas florecen. Entonces, toda esa plasticidad es lo que la investigación ahorita, digamos que es lo que a donde va a enfocar la investigación y contra todo híbrido que hay. Pues. Y digamos, respecto a la integral de luz diaria, ustedes nos podrían como hablar un poco de eso, cómo funciona ahí en la planta. Uy, eso parece mucho. Grados día. Sí, pues va relacionado con la parte de grados día y la cantidad de luz como tal efectiva que le da la planta. La cantidad de antenas receptoras de la planta tiene que ver bastante y eso va a un tema nutricional, o sea, es un tema bien complejo, es un tema que hay que coger con guantecitos de seda, porque hablar de luz integral diaria, pues la verdad no me acuerdo mucho de eso, pero es que se tiene un montón de cosas. Sebastián que venía, sí, él trabaja con Esto se va a alargar, me está gustando la dinámica, haré más conversatorios porque hay más temas pendientes, un invitado no se puede conectar online, ahí hay otra pregunta. Gracias por leo la respuesta. toda la información. En cuanto a la actividad estomática por el ácido en vez, ¿tuvieron la oportunidad de tener alguna información con respecto al tipo de iluminación vertical? No, yo no vi el resultado, o sea, no, únicamente hicimos improntas donde veíamos la cantidad de estomas arriba y abajo, pero no vimos actividad como tal, cierre y apertura, no lo hicimos. Y el trabajo nosotros lo hicimos en Boyacá, con el caso contrario a la hora, y vámonos a lo más extremo como en Boyacá, donde no hay luz, donde no hay sol. Estamos a 2700 metros de neblina casi que todo el tiempo. Entonces fueron condiciones completamente contrarias. Entonces no lo vimos, únicamente cuantificamos cuántos había por arriba y por abajo, pero es un dato como muy de despacho. Venga, contamos y ya. Pero no vimos apertura y cierre. No sé si tienes No, yo no he trabajado viendo esto. oficio. No, es que. Pero por favor sí ahonda en eso que quedó en el aire, que la planta funciona como C3 y C4. Entonces tenemos las C3 como eficientes con la luz, o cómo es la cosa. Depende de la cantidad de luz. Tocaría poner la gráfica para poderles explicar. Ok. ¿Está ahí en la presentación? No, pero en Google no. Ah, bueno. Pero pues mientras... Sí, es que hay plantas que son muy buenas fijando nitrógeno y hay otras que les falla un poco la rubisco. Entonces, cuando funciona muy bien se comporta como C3, cuando no se comporta muy bien se comporta como C4. Ok. Esa diferencia de comportamiento la podremos relacionar, por ejemplo, con demorar un trasplante. ¿Con qué práctica cultural podemos ver ese doble comportamiento de la planta? Sí, demorándose en un trasplante cuando se detienen un poco, que uno las trasplanta y se quedan como estancadas. Sí. Entonces en ese momento ya está actuando como C4. C4. Exactamente. Ahí activa esos mecanismos. Exactamente. Ok.
Y cuando está con todas las condiciones, pues se comporta como una C3, es muy... A ver si es que para que me entiendan cuando la... Sí, esperamos y abrimos la gráfica, claro. Y la producción en C4, cuando tiene ese comportamiento C4, que activa como las rutas alternas de asimilación, tiende a ser un poco mejor, un poco más alta, porque pues la planta sí o sí tiene que coger fuerza. Y cuando se comporta como una C3, te puedes trabajar, pero pues así mismo pues tiene todas las condiciones habidas por haber. Y bueno, entonces punto de compensación lo mínimo. ¿Y los estudiosos en dónde la clasifican? ¿La meten en la C3 o en la C4? Yo la metería en las dos. En las dos, pero bueno, no has revisado. Normalmente en C3. La meten en una una C3. Ok. Vamos a ver la gráfica. Con su estructura, sus hojas, Sí. taxonomías, C3. Y pues está categorizada como C3. Imágenes. Ahí va. Relajados. Ahí va. O tienen afán. ¿Estás? Sí, eso sí quiero saber eso. O en la C3. También. No, esa Si queda ahora ese... ¿Qué hace? Me voy a conectar a mi para que digan nomás. Si quieres esta, esa está clarísima. No, si quieres, esa está más clara. Carga ahora. No, ahora es ninguna. Clic derecho. Pero ahí se ve un poquito. Vale, gracias. Vamos a ver. Apaguemos la luz y más romántico y todo. Por más luz que yo le dé a la planta, ella llega a un punto en que la fotosíntesis se detiene. Y cuando se comporta como C4, cuando le doy mucha luz, sigue trabajando como loca. Ok. Pues en esos momentos también se comporta como C4, cuando le doy mucha luz. Sí, exactamente. Bueno, particular. ¿Qué otras plantas facultativas hay así, C3 y 4? Uy, no sabía eso. Supongo que las más asociadas, muy Las que sean de día corto, de pronto. de pronto las que son plantas de día corto, sí. Allá vi la comisión de preguntas difíciles. Sí. Pero por ejemplo, la Diopsis, que es lo contrario, pues sería que es súper floja, porque ya se le corta la luz y no florece. Entonces lo contrario, no sé. Y Miguel. No es con respecto a lo de la luz, sino en general algo que había comentado Felipe en cuanto a la diversidad y también de lo que decía Javier de la estandarización en cuanto a los metabolitos y por ejemplo los cannabinoides. Y no sé si me estoy poniendo muy sensible, pero no son la normatividad y la estandarización una de las causas de la erosión genética o de esos cuellos de botella que precisamente nos están limitando. Y gracias a tus investigaciones precisamente que están por fuera de la caja de esa estandarización, es que, digamos, mi lectura es que gracias a lo que dijiste, la diversidad de visos térmicos que hay en Colombia es la que permite visualizar si muchos de esos híbridos y polihíbridos que hay pueden tener toda esta polivalencia de metabolitos secundarios que por todos están intentando cultivar de same bro. De la misma manera nos estamos privando de segmentando y generando erosión genética. Cierro paréntesis.
Sí, pues, ¿a qué defines erosión genética? Como que las terminan en un cuello y que todos son lo mismo y que lo que había antes se deterioró y no se puede acceder fácilmente a esas características. Ok, precisamente, PHCV. precisamente por eso toca conservar esos materiales para poder mantenerlos en el tiempo. Ahí la solución es la micropropagación, para poder volver otra vez a esos sacar un gallo, y la ventaja in vitro es que las células. ¿Qué pasa con el cannabis? Como es una planta tan precoz, su maquinaria genética falla en un momentico, empieza a fallar, ese vigor genético que tiene empieza a bajar cuando están en condiciones externas. In vitro pues disminuimos eso, exactamente, y podemos permitir producir en tiempo esos metabolitos de pronto de estabilidad que podríamos hacer. Si mantenemos una planta afuera, yo alguna vez hice una prueba de cuántas generaciones se demora en perder ese vigor, más o menos, digamos, en la dorada, que las condiciones son extremas. En 3 generaciones de esquejes ya es totalmente diferente la planta 1 a la tercera generación en esquejes. La bibliografía dice que son 7 generaciones, pero depende de las condiciones que uno esté. 7 generaciones en condiciones óptimas. Exactamente. Y con condiciones más controladas. Y no han encontrado una variedad que, digamos, se comporte así que requiera menos minutos. Pues, que requiera menos luz, pues hay un sinnúmero de plantas, pero lo que pasa es que. Así, digamos, en cannabis, o sea, diciendo que acá en Colombia hay diferentes variedades, acá en Colombia no has escuchado o no sabes algo así. Pues hablaría de la Punto Rojo, la Santa Marta, que son linajes que ya prácticamente también ya en el tiempo se han transformado y se perdieron. Al menos de que no tenga una semilla de esa época y la germine en este momento, sería la única manera de volver a despertar como esos genes que realmente tiene esa planta. En cannabis es muy difícil tener como cigotos dominantes. No homocigotos dominantes, sino líneas puras. Es complejo por esa plasticidad que tiene la planta, que cualquier condición le puede hacer producir otro metabolito. Morfológicamente se puede mantener, pero metabotípicamente es totalmente diferente. Ese es realmente el problema. Digamos, yo he cultivado plantas en 1500 metros, donde me dan 25% de THC, y me voy para dorada, me dan 9%. Ahí hay un sinnúmero de cosas que la calidad de la luz, el ultravioleta que se recibe en altura, ayuda a que la planta produzca más THC para protegerse, para blindarse, porque realmente la planta la produce para protegerse del sol, para poder filtrar los rayos y evitar que, como ahí entra el tema de epigenética, entre más radiación ultravioleta pues estás dañando el genoma. Entonces la planta produce mucho más para poder protegerse. Y la fertilización, es que todo. Son un sinnúmero de variables. Todo lo ambiente más genética pues, puede variar un sinnúmero de metabolitos, cómo se comporten, hasta entre los mismos clones, en diferentes materias se pueden comportar diferente. Y la respuesta a la asimilación a la nutrición, por ejemplo, que todo lo que está asociado con fósforos, entendiendo que los fósforos son la base de la producción de cannabinoides, del ácido ibarínico, los puentes de pirofosfato. Entonces, si una planta es muy floja comiendo fósforo, todo esto se va a alterar. Así sea lo mismo con las luces full spectrum que vende Samsung, las T8, T9, que son lo más gomelo que tiene la industria, pues va a variar, o sea, va a variar y por eso es lo que le decía al principio, la pregunta que me hacía Javier, que si podemos encontrar esa homogeneidad en las plantas, se puede, siendo muy puntual en una variedad, en las mismas. Y es un metabolito de pronto muy específico. Sí, pero sí o sí van a variar, y de todo se va a mover. Si yo tengo una variedad de 20% de THC y yo la manejo, se la vendo y le digo manéjela de tal forma,
Entonces usted dice, no, yo no le aplico fertilización compuesta, sino fertilización simple y cosita por cosita y lo peso y lo agrego. Eso va a hacer que varíe o sea, las partes por millón de Más el microbioma que tienes ahí abajo. el microclima, la parte radicular, si la materia es pequeña, grande, o sea, Los microorganismos que uses, el sustrato, qué tipo de suelo pusiste, Y el tratamiento post cosecha también. también nos puede alterar. Y digamos a la hora de encontrar, porque pues yo sí escuchaba así que he visto como, como plantas que revegetan y todo y si crecen, las cortan, uno podría replicar esa variedad fácil, digamos, Pues no es que uno corte y que de repente siga igual. difícil, ya por haber florado ya la planta perdió vigor genético, porque es una planta que no está diseñada a durar un ciclo corto, no, no durar en el tiempo. La revegetación influye en la expresión de contenido de cannabinoides. Pues, Se digamos, puede, el moniovirus se puede potencializar. hasta en la arquitectura Es de la azar. planta. Es azar, es pura selección, Hasta en la arquitectura de la planta, porque si uno reventa empiezan a hacer esos foxtail que son muy bonitos, pero que no sirven para nada en la industria, a nivel industrial. Entonces uno revegeta y empiezan a salir unas cosas extrañas, raras, no sé. Para mi casa son bonitos, pero en la industria sale más barato comprar un nuevo, sembrarlo, que darle luz y luz. Y revegetarlo, que se demora también. Se demora un tiempo revegetando. Claro. Ok, bueno, podemos ver que la cosa es bien compleja, ¿no? Que por un lado están los requisitos legales, pruebas de evaluación agronómica, por otro lado está la producción industrial, pero pues la ciencia está marcando su propio camino. Bueno, ya para finalizar, de nuevo reiterarles los agradecimientos. Este video que hay en el sitio del panel de discusión, que en el evento, también la Facultad de Agronomía se comprometió en publicar esto en YouTube, entonces va a quedar abierto como debe ser el conocimiento. Ya por último, sacando un poquito, 2 segundos al científico de sus cuerpos, ¿qué los motiva a ustedes para trabajar con cannabis? Son un sinnúmero de cosas, pero lo que me motiva a mí para trabajar con cannabis es que puedo ayudar al mundo a enfermedades muy específicas, que eso es a lo que yo quisiera llegar. Identificar un sinnúmero de moléculas todas que puedan contribuir a las personas que están enfermas y que les podemos dar solución a ese tipo de enfermedades. Eso es realmente lo que me motiva. Y pues, adhiriéndonos a las personas, pensaría que también a los animales es un factor bien importante en el que caben muchos de nuestros resultados y de lo que obtengamos en nuestras investigaciones. Muy puntual, porque el ser humano está muy investigado y los animales también, pero creo que hay mucho campo en la parte animal y en la parte humana. Pensaría que más en animal. Aparte que soy paciente de cannabis y el cannabis es lo que me tiene hoy en día sentado acá, creo que eso es lo que me motiva también a seguir adelante, ¿no? Como una planta, simple planta, como muchas personas lo ven, puede sacar a personas adelante. Y eso por experiencia lo digo, y entendiendo pues todo lo que está, entonces el tema investigativo, el tema social, el tema, bueno, un médico, hay muchas cosas que lo motivan. Sí, son un sinnúmero de motivaciones, digamos, eso como científico y como empresario es que le puedo ayudar a muchas personas con empleo. Cuando estamos cosechando, contratamos 30 mujeres cabezas de familia, nuestro proyecto se basa en trabajar con reinsertados, entonces también es la labor social que puede generar esto. Y la parte ambiental. Okay. La parte ambiental es algo interesante porque, pues es que todo, o sea, Todo todo allá. realmente acá, por todos lados, todo el mundo se ve beneficiado. Que podemos disminuir la huella de carbono, la necesidad de la energía, podemos, no sé, invertir en energías limpias, entendiendo que ya no tengo que comprar un parque solar para mantener un cultivo de 1 hectárea, sino que puedo tener lo suficiente, unos paneles para que me prendan 1 hora en la noche y no un parque energético para que me prendan 6 horas. Entonces, también hay repercusiones ambientales. ¿Listo?
Muchas gracias, compas. Entonces, para los que nos ven en línea, Brian González, Andrés Felipe Pinzón, en redes son fáciles de encontrar. Entonces, todo bien. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima, que va a ser nuestra última clase. ¿Listo? Gracias. Un aplauso para todos.